Buenas noches a todos. Vamos a iniciar, por favor, la clase del día de hoy. Voy a compartir pantalla. Puede ver la pantalla, ¿verdad? Sí se ve, pero se ve, Ahora, ahora se ve la presentación. sí se ve la presentación. Ya. Chito, por favor. Hemos visto, ya. Gracias. Entonces, iniciamos la clase del día de hoy. Y bueno, en este caso habíamos señalado poquito haciendo alguna parte introductoria. La anterior clase habíamos visto que en el marco de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se tiene inicialmente dos tipos de procesos, ¿no? Uno que sería la parte de incineración y otro que sería la parte de coprocesamiento. Entonces, hace muchos años atrás, podemos hablar hace unos 10 años atrás, lo que se utilizaba principalmente a nivel internacional y bueno, también nacional, es la parte de incineración, ¿no? Pero ya a partir del año 2023 más o menos, es que en Bolivia se hicieron los primeros estudios para poder trabajar con la parte específica de coprocesamiento. Habíamos señalado también de que se hicieron algunos estudios, pero no específicamente con RAE, sino con llantas, ¿no? Porque de alguna u otra manera querían utilizar estos procesos, ¿no? Para, uno, ahorrar en la parte de energía y por otra parte también considerar que con el ahorro principalmente de la energía, se podría realizar la destrucción de los desechos peligrosos. A través de eso, en este sentido, en Soboce no hago propaganda, pero es la primera instancia privada que trabajo con modelos de coprocesamiento, ¿no? Entonces ellos también viendo la posibilidad de que se tendría que realizar la disposición final a través de coprocesamiento, es que realizaron un modelo y diseño para la inyección de los residuos de artefactos eléctricos y electrónicos en un horno cementero, ¿no? Para coprocesamiento y en este caso también se realizó esto a través del Instituto de Investigaciones Mecánicas y Electromecánicas de la UMSA, que se denomina IME. El día lunes nosotros vamos a tener una charla magistral por el ingeniero Sánchez, quien es la persona que ha hecho el diseño prácticamente para la parte de coprocesamiento en los hornos cementeros. En ese entendido también podemos señalar que la parte de incineración tiene que ser un proceso que sea controlado, pero por otro lado también la parte de coprocesamiento tiene ciertos atributos, ¿no? Entonces, en ese sentido, principalmente decíamos que tras bajo el coprocesamiento o la incineración convencional, de alguna u otra manera, se hace una destrucción eficiente de los contaminantes. Por otro lado, se hace una recuperación de los materiales, se hace una reducción de residuos finales y por otro lado, se tienen menores emisiones de gases de efecto invernadero. Habíamos visto un poquito, ¿no? Sobre los aspectos del Convenio de Estocolmo, Basilea y el Protocolo de Montreal. En este marco, nosotros podemos comprender también que bajo el Convenio de Estocolmo, ya este tipo de plásticos bromados se señala que debe tener un manejo adecuado, principalmente con relación a la disposición final. Y es que en ese sentido también, una vez que se hace la verificación del tipo de sustancia peligrosa que pueda contener los RAE, es que también de alguna u otra manera se tiene que ir trabajando con la parte del proceso, ¿no? Y verificar por otro lado también la parte de el convenio de Basilea, como les mostraba la anterior clase, todos los requisitos que tenga que contener, ¿no? Entonces es importante
porque si bien dentro del anexo de este convenio internacional vamos a encontrar sustancias químicas, si es que nosotros hiciéramos un mal procedimiento en incineración o en coprocesamiento, también nosotros podríamos encontrar de alguna u otra manera la formación de contaminantes orgánicos persistentes no intencionales, que son denominados bajo el convenio de Estocolmo con relación a las dioxinas y a los furanos. ¿No? En el marco del convenio de Basilea habíamos señalado que principalmente tiene una finalidad de minimizar los residuos, hacer la autogestión nacional, realizar un consentimiento previo informado, pero por otro lado también contar con directrices técnicas específicas en las cuales se maneja ya normativa internacional y nacional, como por ejemplo la parte de clasificación y etiquetado a través del libro morado, que es el sistema globalmente armonizado para etiquetado de sustancias químicas, ¿no? Entonces, si nosotros trabajamos con este convenio internacional y es un convenio de índole internacional, implica que todas las instancias, o sea, las autoridades competentes designadas en este caso, em, podríamos de alguna u otra manera trabajar específicamente con la parte de la eliminación. Por otro lado, también importante señalar que bajo el protocolo de Montreal también se sigue cierto tipo de procedimientos. Y considerando los tipos de procedimientos, inicialmente estaría realizado con la conexión del protocolo de Montreal, el protocolo de Montreal que tendría que tener la relevancia indirecta para los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que se tiene que hacer inicialmente es la recuperación del gas refrigerante. Posterior a ello, esto ya se convierte como un residuo de artefacto eléctrico y electrónico. Por otro lado, también la parte de la sustitución de materiales, en el cual se requiere incentivar el uso de alternativas menos persistentes y menos tóxicas en procesos industriales, ¿no? Entonces, una interacción también con la parte de coprocesamiento estaría relacionada principalmente con hornos rotatorios que pueden manejar eficientemente los residuos contaminados con solventes que sean halogenados, destruyéndoles en condiciones seguras y evitando las emisiones secundarias. En este caso, emisiones secundarias, nosotros nos vamos a referir principalmente a lo que se refiere la parte de ¿cómo se dice esto? De dioxinas y furanos. Entonces, entender que el manejo de estos tipos de convenios internacionales, acuerdos internacionales, son importantes también porque ciertos tipos de convenio principalmente trabajan con la finalidad de reducir la contaminación hacia el medio ambiente y proteger la salud humana. Por otro lado, también dentro de los procesos técnicos que se puedan tener principalmente, tenemos específicamente el proceso de pretratamiento de residuos electrónicos para usarlos como alternativas y materias primas. En este caso también es importante señalar que si bien se utiliza como una materia prima, ¿no? Nosotros tenemos que hacer inicialmente la parte de recolección y la clasificación. Nosotros trabajamos con los operadores de residuos, en este caso, y al trabajar ya con estos operadores de residuos, nosotros tenemos la posibilidad de que estos operadores que son autorizados a través de las gobernaciones, que principalmente puedan tener y contener todos los procesos y todos los cuidados en el momento de hacer la selección y la clasificación, ¿no? En este caso se hace la recolección. En algunos casos, cuando hablamos de RAE, principalmente se señala que este tipo de recolección se lo hace a través de cierto tipo de ferias, algunas iniciativas que pueden tener instituciones privadas, que pueden hacer alianzas también con instituciones públicas. Pero también existe el caso de que algunas instancias se van comunicando con este tipo de operadores y son entregados directamente cierto tipo de cantidad. Entonces, en este caso, es importante señalar que
que se pueda trabajar específicamente con la parte de recolección. Por otro lado, también podemos señalar de que se debe realizar de una manera sistemática y separada para evitar la contaminación cruzada con otros tipos de residuos. ¿Ya? Y por otro lado, también se debe entender de que ese tipo de residuos principalmente son esenciales para identificar componentes peligrosos y materiales también que sean valiosos. En este caso, se tiene que señalar que dentro de la recolección y clasificación también los dispositivos electrónicos se separan en categorías según su composición, tamaño y potencial de reciclaje. Vamos a ver la posibilidad, vamos a cargar un video de la empresa de Recumet. Entonces, dentro del material de apoyo, entonces nosotros vamos a ver la posibilidad, em, tendríamos que trabajar de alguna u otra manera, este, ver la posibilidad de que estos sean separados de una manera adecuada. No nos olvidemos que estamos hablando también de la parte de los residuos que puedan ser relacionados a aparatos eléctricos de línea blanca, los cuales ya dentro de su composición también tienen otro tipo de contaminantes, ¿no? Y por otro lado también entender que la parte de los plásticos, como les decía en algún momento, la parte de coloración por cierto tipo de materiales que se tenga que tener, se pueda trabajar de esta manera. Ya entonces nosotros podemos ver que de esta manera se trabaja con la parte de procedimientos técnicos específicamente para la parte de los procesos que estén relacionados principalmente a como un uso de materia prima y combustible. Por otro lado, también dentro de los procedimientos técnicos, nosotros podemos ver que se trabaja con la parte de desmontaje y descontaminación. En este caso existen ciertos tipos de componentes que son críticos, como las baterías. Entonces, cuando se tiene baterías, no olvidar que se tiene que hacer un proceso también que sea diferenciado. La parte de los condensadores también que puedan tener PCBs o transformadores y algunas lámparas fluorescentes, ¿no? En el caso de los concentradores, condensadores, los PCBs o bifenilos policlorados, nosotros podemos ver que este tipo de PCBs también son considerados como desechos peligrosos. Y por otro lado, nosotros cuando hablamos de lámparas fluorescentes, de alguna u otra manera también se retiran el manual o mecánicamente para su tratamiento especializado. Y por otro lado, las materias de contenido con BFRs o plásticos bromados o mercurio, como será el caso de las lámparas fluorescentes, se separan para evitar emisiones indeseadas en hornos rotatorios. Entonces, en este caso es importante que nosotros tengamos que entender todo el proceso específico para el tratamiento de lo que son relacionados a los residuos de artefactos eléctricos y electrónicos. Por otro lado, también habíamos señalado que se trabaja con la parte de trituración y homogenización. Los residuos tienen que ser clasificados y pasan por un proceso de trituración donde se reducen en tamaños homogéneos, ¿no? En Bolivia habíamos señalado en la anterior clase que se cuenta en dos diferentes empresas con dos tipos de trituradores, ¿no? Y inicialmente estos trituradores, bueno, primero son triturados en un diámetro mayor y posteriormente son triturados en un diámetro mejor. Lo conveniente en la parte de coprocesamiento es que los diámetros sean pequeños, pero de alguna u otra manera también sean homogéneos. Por otro lado, la trituración y la homogenización. Los residuos, bueno, como les había señalado, tienen que ser homogenizados para que de alguna u otra manera también sirvan como un poder calorífico y principalmente puedan trabajar con parte de la composición química. En este caso, el caso de la mezcla y acondicionamiento, en algunos casos los residuos se mezclan con aditivos que mejoran su estabilidad química o la capacidad de combustión. Entonces se trabajan con equipos especializados que son tipo como pistolas que pueden determinar también el tipo de composición que pueda tener. Y por otro lado, bien importante señalar
que toda esta parte de procedimiento se lo realiza de una manera efectiva, donde nosotros de alguna u otra manera utilizamos como materia prima este tipo de residuos. Entonces se podría decir que anteriormente, hasta el año 2023-22, se realizaban los procesos de exportación de desechos peligrosos, principalmente baterías de litio. Se ha trabajado también con un cierto tipo de plaguicidas y en este caso también es importante también de que estos costos también se han hecho en la exportación de PCBs, bifenilos policlorados, pero lastimosamente los costos son muy elevados. En ese caso, una de las alternativas que el mismo convenio internacional busca a través de los países y grupos de expertos es por poder trabajar con la parte de ya coprocesamiento. Entonces, principalmente por la reducción de en este caso, reducción de los gases o combustión que se tendría que utilizar. Dentro de las especificaciones técnicas de las alternativas de materias primas y combustibles, principalmente nosotros vamos a señalar que estos son derivados de los RAE, ¿no? Y cuando nosotros estamos hablando de las alternativas y materias primas combustibles, son derivados de los RAEs y deben cumplir con criterios estrictos antes de ser aceptados para el coprocesamiento, ¿no? Por eso es que es importante que se pueda hacer un almacenamiento, pero de alguna u otra manera sí se tenga que hacer la separación adecuada. Y por otro lado, también utilizar ciertos tipos de criterios básicos necesarios para la parte de coprocesamiento. En ese sentido, también las especificaciones, en este caso, aseguran la eficiencia energética del horno y minimizan los impactos ambientales. Cuán importante en el horno rotatorio de que se puedan tener también en los lugares de inyección y donde se va a producir la combustión en el clinker, que se pueda trabajar no solo con las temperaturas adecuadas, sino también trabajar con con filtros adecuados, ¿no? Para que estos mismos filtros puedan hacer la retención total y en caso de que pueda haber la producción de algún gas no intencional. Por otro lado, también nosotros hablamos de la parte del poder calorífico, donde los materiales seleccionados principalmente deben proporcionar un nivel de energía comparable al de los combustibles fósiles que los sustituyen, ¿no? Por ejemplo, en este caso, los plásticos derivados de carcasas de dispositivos electrónicos suelen tener un poder calorífico de 25 a 35 microjoules por kilogramo, similar a lo que se refería al coque de petróleo. Entonces, no es nomás que nosotros, por ejemplo, tengamos que hacer directamente el coprocesamiento considerando las características, por ejemplo, eh, de que nosotros estamos trabajando con un tipo de residuo, ¿no? Para el RAE, por ejemplo, para los residuos em, en este caso, si nosotros quisiéramos hacer a los residuos de artefactos eléctricos y electrónicos, en este caso tenemos que trabajar específicamente con modelos específicos para los diferentes tipos de residuos. No, en el caso de Sobose les había señalado, el primer ensayo ha sido realizado directamente con la parte de de las llantas o neumáticos, ¿no? Pero por otro lado también, de alguna u otra manera, se ha trabajado con un modelo específico para el tema de RAE, principalmente por las características técnicas que pueda tener, la composición que pueda tener, pero principalmente considerar el poder calorífico, ¿no? Que tenga que cumplir ciertas expectativas. Ahora, con relación al poder calorífico, también lo que se hace en algunos tipos de modelos, por ejemplo, en países europeos, principalmente es hacer como dos tipos de combustibles, ¿no? En algunos casos se hace la combinación a temperaturas adecuadas, ¿no? A una misma temperatura, pero directamente en este caso se tiene que realizar de acuerdo a proporciones específicas, de acuerdo a modelos matemáticos que principalmente se los realizan, ¿no? Entonces sí puedo hacer una combinación, por ejemplo,
de los residuos de artefactos eléctricos y electrónicos con una composición, por ejemplo, de algún tipo de plaguicidas, plásticos de plaguicidas, o poder utilizar neumáticos, llantas, ¿no? Se ha dado los casos en los cuales principalmente tienes la proporción, ¿no? Uno de RAE, mitad de plaguicidas y otro tipo de sustancias. Ahora, en otros tipos de países no solamente se utilizan los desechos peligrosos como parte energética, ¿no? Sino directamente lo van realizando con la parte específica de que se tenga que trabajar con modelos. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos la composición o hacemos un mix tal vez de residuos? Principalmente estos también tienen que tener cierto tipo de características principales en las cuales se tienen que colocar en contenedores también que sean específicos, como es el caso de tipo de contenedores tipo cartón, ¿no? Que tienen principalmente doble aislación en caso de algún incidente, por ejemplo. Por otro lado, también el caso de la compatibilidad química es importante, ¿no? En este caso, la composición química de principalmente de las alternativas de materias primas y combustibles debe ser compatible con las materias primas del clínker para evitar alteraciones en la calidad del cemento. Eso es un tema muy importante, ¿no? Entonces, se tienen que hacer ensayos con pequeñas cantidades donde nosotros podamos determinar específicamente qué tipo de alteración nosotros podríamos tener en el proceso de la inyección del residuo específico, ¿no? Voy a hablar de los residuos en generales. Y en este caso también se tiene que verificar que la calidad sea la misma. Ahora, para, por ejemplo, trabajar con la parte del modelo específico de inyección de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, se tiene que hacer un estudio o un ensayo específico de todo el proceso y saber en todo el proceso qué tipo de proceso tenemos inicialmente, pero principalmente el calor, es decir, qué tipo de temperaturas nosotros estamos utilizando. Actualmente ya en Soboce, por ejemplo, se puede ver que trabajan a través de em, paneles de televisión específicamente, y la inyección y el proceso, todo ya es utilizado de forma electrónica, ¿no? No necesita en mucho caso, por ejemplo, la intervención ya del ser humano. Entonces, en este caso, lo más importante en la parte de la compatibilidad química y la composición química que puedan tener principalmente este tipo de alternativas de materias primas y combustibles con relación a los residuos, principalmente es que estos deben guardar la calidad del cemento, ¿no? Entonces, para ello también si cumplen ciertos tipos de requisitos, principalmente para calidad, ¿no? Tienen los controles principalmente de calidad, y en este caso también se puede determinar si es que hay algún tipo de alteración o no. Pero por otro lado, también es importante señalar que para el tipo de inyección que se debería realizar, por ejemplo, el horno tiene que estar parado, ¿no? Se lo trabaja de manera mecánica con modelos matemáticos, saber las cantidades principalmente que se van a relacionar, pero por otro lado también se tiene que hacer, ¿no? El parado de todo el proceso para poder hacer la inyección del sistema específicamente de almacenamiento inicialmente y parte de la combustión del residuo. Por otro lado, también en la parte de los contenidos de contaminantes, eh, ver la posibilidad, por ejemplo, de que estas alternativas de materiales de materias primas y combustibles no deben contener niveles excesivos de contaminantes, ¿no? Y es muy diferente también cuando nosotros podemos hacer la selección del residuo en origen. En algunos casos, por ejemplo, es una empresa en Santa Cruz, es Lumberger, ¿no? Que es una empresa petrolera que tuvo problemas, solamente como ejemplo, con baterías de litio que estaban almacenadas. Entonces, hubo un incendio en el almacén, pero lastimosamente puedo decir, en el almacén no solamente se encontraban las baterías de litio, sino se encontraba cierto tipo de materiales. Entonces, lo que pasó también es que varió la naturaleza
química, ¿no? De todos estos residuos. Entonces, en este caso, sí es importante que este tipo de alternativas de materias primas y combustibles no tengan contenidos o niveles excesivos de contaminantes y específicamente como ser mercurio, cloro, ¿no? Que puedan generar emisiones tóxicas durante la combustión. Mercurio, habíamos dicho que es una sustancia peligrosa, que si se convierte en desecho también es un desecho peligroso. En el caso del cloro, principalmente, nosotros señalábamos, habíamos hecho un poquito la explicación de que estos se puedan em, directamente relacionar con la parte de cloro y al relacionarse con la parte de cloro, principalmente, nosotros tenemos la formación de los contaminantes orgánicos persistentes. Y en ese sentido, es importante que nosotros, al hacer el almacenamiento, al hacer la selección, nosotros directamente podamos determinar este tipo de comportamiento. Por otro lado, también en ese caso se debe implementar los sistemas de control de emisiones que tienen que ser un poco más avanzados para garantizar el cumplimiento de las normativas ambientales. Entonces, no solamente vamos a cumplir las normativas ambientales nacionales, sino también debemos cumplir las normativas ambientales internacionales, ya que la parte de coprocesamiento también está relacionado a un proceso internacional en el cual se tiene que, principalmente en el caso de lo que es desechos peligrosos, se tenga que hacer específicamente relacionados a todo un estudio muy específico. Ahora, entendamos también que cuando nosotros hacemos la parte de las emisiones, medir las emisiones que se pueda tener, podemos señalar que en Bolivia no contamos con un laboratorio acreditado para la medición de dioxinas y furanos, ¿no? En este caso implica que se tengan que hacer em, envíos específicamente a países que puedan hacer este tipo de servicio. Pero por otro lado también entender que este tipo de servicio también tiene que estar relacionado principalmente a la parte de eh, contar con los parámetros específicos para evitar la contaminación no intencional, ¿no? Porque esto se desarrollaría a partir de una contaminación no intencional. Por otro lado, también cuando nosotros nos referimos a las innovaciones tecnológicas de coprocesamiento, podemos señalar principalmente que en respuesta de los desafíos técnicos del manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, se han desarrollado varias tecnologías innovadoras que principalmente optimizan el procesamiento, el preprocesamiento y aumentan la viabilidad del coprocesamiento. Entonces, no nos olvidemos, por favor, inicialmente nosotros vamos a tener la parte de preprocesamiento, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la parte de preprocesamiento, requiere que tengamos que hacer la recolección, tengamos que hacer el almacenamiento, tengamos que hacer la selección, tengamos que hacer una revisión específica con una limpieza si es que hubiera algún tipo de contaminante, aparte de lo relacionado a los plásticos bromados, y a través del triturado ya contar con diámetros específicos. Por otro lado, también en respuesta a los, en este caso de los desafíos, como les señalaba, para aumentar la viabilidad del coprocesamiento en las innovaciones tecnológicas de preprocesamiento, nosotros podemos señalar que podemos trabajar con separadores ópticos y magnéticos. En este caso, estas tecnologías permiten una clasificación precisa de materiales separando plásticos, metales, ferrosos y no ferrosos de manera eficiente. Entonces, ya se cuenta con cierto tipo de tecnologías a nivel internacional, como los separadores ópticos y mecánicos. Eh, existe en Bolivia este tipo de separadores, ¿no? Lastimosamente son demasiado caros, pero ya hay algunas empresas que están trabajando. Ahora es interesante cuando nosotros hablamos de los operadores. Han existido cierto tipo de programas, proyectos, ¿no? Principalmente con cooperación de Swisscontact, por ejemplo, a través de lo que es el kiosco verde, a través de Cámara de Industria, con una alianza de Cámara de Industria, donde principalmente se han trabajado para apoyar a cierto tipo de empresas con el poder realizar la compra de algunos equipos, ¿no? Principalmente para mejorar
la parte de preprocesamiento, principalmente para que estos puedan servir en la parte de coprocesamiento. Em, por otro lado, es importante también señalar que se cuentan o se tienen cierto tipo de sistemas de trituración de alta precisión, ¿no? Y en este caso, es importante también señalar de que estos equipos son especializados, ¿no? Como ser molinos y cuchillas y los trituradores de impacto que producen partículas homogéneas que cumplen las especificaciones de tamaño y composición. Entonces, utilizamos nosotros la parte de separadores ópticos y magnéticos para la clasificación de materiales, ¿no? Pero de alguna u otra manera también se cuentan con ciertos tipos de equipos de trituración que sea especializada, donde principalmente va a definir el tipo de tamaño, las especificaciones específicas de tamaño que yo requiera o que yo necesite. Y por otro lado, también se cuentan con plantas de preprocesamiento que sean integradas, ¿no? Las instalaciones avanzadas combinan con varias etapas de preprocesamiento en un solo sistema automatizado, reduciendo los costos operativos y mejorando de alguna u otra manera la trazabilidad. Entonces, como nosotros eh, podemos ver que sí se tienen, ¿no? Las tecnologías adecuadas, pero ese tipo de innovaciones tecnológicas también son específicamente relacionadas a la parte de procesos y estudios, ensayos, investigaciones que se hayan podido realizar a nivel internacional en la parte de principalmente cumplimiento a a este tipo de procesos que se requieren. Por otro lado, también es importante de que se pueda trabajar un poco con la parte de los beneficios, ¿no? Y en este caso, los beneficios también están especificados en la parte de destrucción de contaminantes orgánicos persistentes y la reducción de emisiones. Habíamos dicho destrucción de sustancias que ya se convierten en residuos o desechos peligrosos, ¿no? Que principalmente dentro de su composición vamos a contener COPS, y en este caso implica que el tratamiento tenga que ser específico. Por otro lado, también la reducción de emisiones a través del uso adecuado de coprocesamiento, principalmente vamos a decir porque nosotros en la parte de coprocesamiento utilizamos temperaturas que sean muy elevadas. Entonces, por otro lado, también es importante señalar que este tipo de procesos principalmente no presenta ventajas ambientales que están relacionados a la parte de coprocesamiento, en el cual se tenga una comparación con otras opciones de la gestión de residuos, ¿no? Entonces, por otro lado, se tiene que señalar también de que podemos evitar la parte de la incineración y almacenamiento en vertederos, que es lo que principalmente se va desarrollando o va ocasionando cuando se tiene que hacer una selección. Ya, y en este sentido también, por otro lado, nosotros vamos a hablar con la parte de mitigación, ¿ya? Por otro lado, cuando nosotros hablamos con la parte de mitigación del cambio climático, principalmente señalamos que al utilizar los residuos de artefactos eléctricos y electrónicos como fuente de energía alternativa, se reduce la dependencia de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo, disminuyendo las emisiones de gases de efecto invernadero, además de la destrucción de contaminantes orgánicos persistentes. En este caso, evita la liberación a la atmósfera, ¿no? Contribuyendo el cumplimiento de acuerdos internacionales como ser el Protocolo de Montreal, ¿no? El Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del Acuerdo de Montreal, nosotros podemos señalar que el Protocolo de Montreal es uno de los primeros convenios internacionales que está relacionado al cuidado del medio ambiente, ¿no? Y en ese sentido, importante también que se tenga que dar cumplimiento de alguna u otra manera a este tipo de convenios internacionales, señalando también a la vez que estos tienen una sinergia, es decir,
Por ejemplo, cuando nosotros hacemos a nivel nacional el envío de los informes nacionales de cambio climático, se tienen que también realizar algunos cálculos con relación a la producción de los residuos, ¿no? Principalmente va a ser un tema que va a estar un poco de moda, lo que es relacionado a la huella de carbono. Entonces, por otro lado, también es importante señalar que este tipo de protocolos, de convenios internacionales, como les decía, trabajan de una manera adecuada, sinérgica, donde resultados, por ejemplo, de destrucción de COPs también tengan que ser reportados en relación a la parte de los gases de efecto invernadero. Entonces, es importante que nosotros podamos específicamente señalar de que sí es un proceso adecuado y como puedo decir también, hasta los años 2013-14, una de las metodologías de reducción, por ejemplo, de este tipo de residuos está relacionada a la parte de incineración, pero a partir del 2013, 15, 17, ya pudieron hacer estudios piloto y a través de ello también comprobar que la parte de coprocesamiento es una alternativa muy útil, principalmente porque reduce costos. Y bueno, también el tema de que si nosotros entregamos a un horno cementero los residuos, uno que si es que como empresa nosotros tendríamos que hacer el pago, también va a tener su costo. La diferencia va a ser de que vamos a evitarnos toda la tramitación internacional, ¿no? No es tan elevado como la parte de incineración. Por otro lado, también cuando nosotros hablamos con relación a la prevención de la contaminación del suelo y el agua, no nos olvidemos, principalmente cuando nosotros hablamos de la Ley 373 de Medio Ambiente, nosotros tenemos ciertos factores ambientales, los cuales principalmente van a estar sujetos a cualquier tipo de contaminación. En este caso, nosotros tenemos que, en el caso de vertederos informales, por ejemplo, de RAE, pueden filtrar las sustancias peligrosas al suelo y aguas subterráneas. En este caso, considerando que nosotros tenemos ecosistemas, afectar principalmente los ecosistemas y de hecho la comunidad local, ¿no? Principalmente decimos porque este tipo de sustancias que se encuentran en los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos son muy dañinos hacia la salud humana. Pero por otro lado también el coprocesamiento va a eliminar esta amenaza al tratar los residuos de manera segura, ¿no? Entonces, es uno de los beneficios también la prevención de la contaminación hacia los factores ambientales. Inicialmente fue el suelo y el agua, pero de alguna u otra manera también afecta a la parte del ecosistema y hacia la salud humana. Y por otro lado también se va a trabajar con la parte de la reducción de generación de cenizas tóxicas. En este caso, a diferencia de la incineración convencional, donde las cenizas residuales contienen altos niveles de metales pesados y otro tipo de contaminantes, el coprocesamiento integra estos elementos en la matriz química del clúster, evitando problemas de disposición secundaria. Entonces, prácticamente se ha demostrado, ¿no? Existen, por ejemplo, hace algunos años atrás, más o menos el 2015, 16, 17, lo que se quería hacer era poder trabajar la parte de eliminación en un horno también que estaba manejado con Clean para la fundición de estaño. Tal vez alguno de ustedes conoce OMSA, que se encuentra en Oruro. No, entonces sí se han hecho algunos tipos de estudios, pero a diferencia, por ejemplo, del coprocesamiento, en este proceso principalmente del clinker en un horno de fundición de estaño, implica de que se deba realizar cierto tipo o sea, no es que realice, sino emite o deja cierto tipo de elementos, digamos, como residuo, ¿no? Obviamente estos luego se los puede utilizar en la parte del suelo como parte de hacer, por ejemplo, un asfaltado, que es lo que en algún momento salía como resultado. Pero se han hecho algunos
ensayos y el problema de esto era que se contaba con un residuo secundario. En el caso de lo que es el coprocesamiento, podemos señalar que estos se van a convertir en gas y estos gases, ya por la cantidad que puedan tener de temperatura, prácticamente también este tipo de gas va a ser destruido. Entonces, los beneficios económicos y sociales, principalmente cuando nosotros hablamos de la parte de coprocesamiento, vamos a señalar inicialmente que existe la reducción de costos operativos en la industria cementera. Por otro lado, también en este caso, al sustituir cierto tipo de combustibles fósiles, ¿no? Por las alternativas principalmente que se puedan tener, ¿no? De los derivados de residuos de artefactos eléctricos electrónicos, las plantas de cemento reducen sus costos energéticos, algo muy importante. Por ejemplo, los plásticos de alta densidad son extraídos de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y tienen un poder calorífico comparable al del petróleo, ¿no? Al del coque de petróleo, pero con un costo significativamente menor, ¿no? Por otro lado, también se cuenta con la optimización de recursos, la integración de materiales reciclados en la producción de cemento disminuye la necesidad de extraer y transportar materias primas vírgenes, reduciendo los costos asociados. Por otro lado, también es importante señalar que dentro de los beneficios que se puedan tener, nosotros podemos señalar que en muchos países las políticas ambientales ofrecen incentivos económicos a las industrias que implementan tecnologías sostenibles como el coprocesamiento, que esto puede incluir exenciones fiscales y subsidio o créditos de carbono. Y por otro lado también el desarrollo de nuevas cadenas de valor, que está relacionado principalmente con la parte de preprocesamiento de RAE, para su uso como alternativas específicas, que va a generar oportunidades económicas en sectores para la logística, separación de materias primas y la innovación tecnológica. En algún caso, por ejemplo, estos operadores de residuos, donde se incluyen los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos como Cerrecumet, RAE Recicla, Bolred en Santa Cruz, ¿no? Trabajan también a su vez con recolectores principalmente, ¿no? Generando de alguna u otra manera trabajo, ¿no? Entonces, son operadores directamente que trabajan de manera individual, hacen la recolección y lo que hacen ellos es entregarlos hacia estas operadoras para que estas operadoras puedan hacer todo el proceso de desmantelación y tengan que trabajar con la parte de disposición final. En este caso también es importante que se tenga que señalar que se tiene que trabajar como les decía, el desarrollo de nuevas cadenas de valor, ¿no? Entonces, considerándose como parte alternativa principalmente para la separación de materiales y la innovación tecnológica. Existen algunos ejemplos prácticos a nivel global, ¿no? Como ser en el caso de España y el uso de plásticos RAE. En España, plantas cementeras principalmente se han integrado plásticos derivados de carcasas, ¿ya? Que son electrónicos en todos los procesos productivos, logrando una reducción significativa en los usos de coque de petróleo y una mejora de sus indicaciones ambientales, ¿no? Entonces, podemos ver que en España, un país europeo, ya se habría ido trabajando, ¿no? En plantas cementeras, este tipo de plásticos que son principalmente producto de carcasas electrónicas, ¿no? Entonces, sí se ha probado también de alguna u otra manera que estos mejoran directamente en los indicadores ambientales con la utilización de este tipo de residuo en una parte de coprocesamiento. Por otro lado, en Holanda, y principalmente se tiene la parte de la recuperación de metales. Las instalaciones cementeras en Holanda han adoptado tecnologías avanzadas de preprocesamiento para extraer principalmente los metales preciosos y los no ferrosos de los RAE, antes utilizados principalmente como alternativas específicamente de, de tecnologías principalmente y reducción de la parte de cierto tipo de combustible y por otro lado van maxificando su valor económico y minimizando los residuos finales.
Y por otro lado también India y trabaja con la parte de la gestión de RAE a gran escala. En este caso podemos señalar que en India el coprocesamiento se ha convertido en una solución clave para abordar la creciente generación de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Por otro lado, también em, es importante señalar que se tengan que trabajar de alguna u otra manera, ¿no? Con áreas urbanas que son densamente pobladas, donde las infraestructuras tradicionales de gestión de residuos son principalmente insuficientes. Entonces, en este caso, es importante que, bueno, principalmente que este tipo de ejemplos prácticos a nivel global sirvan como buenas prácticas para que puedan ser eh, replicadas en otros tipos de países, ¿no? Mejorando de alguna u otra manera la tecnología, los procesos, procedimientos técnicos y administrativos. Ya en este caso también es importante señalar de que se tienen ciertos tipos de desafío cuando nosotros hablamos de la parte de coprocesamiento. Bueno, la parte de coprocesamiento tiene que estar también acompañada con la parte de preprocesamiento, ¿no? Entonces, dentro de los desafíos que nosotros podemos tener, principalmente está relacionado a principales desafíos técnicos y económicos, ¿no? A pesar de sus múltiples beneficios, podemos señalar que la implementación de coprocesamiento para RAE enfrenta desafíos significativos como la falta de infraestructura, la resistencia a la adopción de nuevas tecnologías y la necesidad de marcos regulatorios sólidos. Entonces es importante de señalar de que nosotros tenemos cierto tipo de beneficios, ¿no? Pero de alguna u otra manera, al que nosotros podamos enfrentarnos al proceso de coprocesamiento específicamente para RAE, principalmente uno de los tropiezos que vamos a tener es la falta de infraestructura. En algún momento existe Acebol, ¿no? Que es una empresa nacional para producción de cemento. Y esta empresa, por ejemplo, te hizo las consultas en su momento para ver si esta empresa podía tener la capacidad de poder hacer ese cambio de infraestructura, o sea, manejar los modelos de inyección y a través de estos modelos de inyección también poder trabajar de alguna u otra manera con la disposición final o coprocesamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, o incluso se había hecho la consulta de que iba a ser una fase piloto, pero posteriormente que también ellos podían hacer cierto tipo de trabajos o servicios hacia empresas, ¿no? En las cuales tengan que hacer una disposición final de otro tipo de residuos. Y en este caso, principalmente, por ejemplo, la empresa de Acebol señaló que actualmente, por ejemplo, no contaba con cierto tipo de permisos. Por otro lado, también señaló de que el costo de la innovación tecnológica sería muy elevado. En ese caso, se tuvo que buscar una empresa privada. ¿Qué pasa? Cuando se trabajan con cierto tipo de proyectos que sean a nivel, o sea, que sí sean financiados específicamente por organismos internacionales y se pueda recibir el tema de financiamientos externos, también es importante señalar de que se tengan que, por ejemplo, trabajar con una parte de contraparte. Y al trabajar con la contraparte, en este caso también el país tenga que dar cierto tipo de, no dinero, ¿no? Pero directamente mejorar tecnologías, cierto tipo de actividades para que se pueda realizar. ¿No? Entonces, es lo que ha pasado, por ejemplo, no es que hablo mal, pero llegado el momento, tal vez la empresa que es un poco más nueva incluso que Soboce, señaló de que no podría directamente implementar esta tecnología. Por otro lado, también es importante señalar de que, por ejemplo, nosotros no contamos, ¿no? Con, en la ley 1333, nos prohíbe ser país de tránsito de desechos peligrosos de otros países y también señala que en Bolivia no se cuenta, digamos, con tecnologías específicas para la disposición final de un desecho peligroso. En este caso, implica de que si se va a realizar la parte de coprocesamiento,
también se tenga que trabajar inicialmente con un marco normativo, pero que tenga que tener una reglamentación y esta reglamentación específicamente va a estar diseñada con la parte técnica y administrativa, es decir, contar también con cierto tipo de guías técnicas que nos apoyen a realizar. Y en una de las clases les mostraba, por ejemplo, una guía técnica, ¿no? Para la gestión de residuos con bifenilos policlorados. Entonces, en este marco se tendría que realizar algo similar, generar una resolución ministerial para aprobar directamente un manual o una guía donde se siga cierto tipo de procedimiento. En este caso, también señalar que la infraestructura y la logística, ¿no? Sí se requiere invertir en instalaciones de preprocesamiento y en sistemas de transporte adecuado para manejar grandes volúmenes de RAE. Nosotros no podemos hacer el transporte en cualquier tipo de camión, digamos, ¿no? Sino que tiene que tener las condiciones adecuadas, considerando que estamos hablando de sustancias y desechos peligrosos, ¿no? Entonces, sí es importante que se manejen este tipo de cisternas de manera adecuada, pero por otro lado también se tienen que manejar cierto tipo de volúmenes, los cuales principalmente no tengan que estar eh, mezclados, por ejemplo, con otro tipo de residuos, porque podrían cambiar ya la naturaleza específica del contenido del residuo de aparato eléctrico y electrónico. Por otro lado, también una armonización normativa, ¿no? Que es necesario desarrollar estándares internacionales consistentes específicamente que faciliten la implementación de procesamiento en diferentes regiones. Implica que se tenga que trabajar con una normativa ya que sea internacional y bajar a una normativa ya que sea nacional, pero que esté marcada en la normativa vigente, que esté relacionada principalmente a la parte de residuos y a la parte de desechos peligrosos. Y por otro lado, también algo muy importante es la parte de educación y sensibilización, ¿no? Incluyendo con los operadores que son em, directos, digamos, solamente personas naturales como operadores que figuran, pero en algunos casos también haciéndoles conocer el tipo de procesos que se tiene que realizar. En este caso se tiene que promover, por otro lado, la comprensión de los beneficios de coprocesamiento entre el gobierno, industrias, comunidades claves principalmente, para garantizar la aceptación y el éxito a largo plazo. ¿Qué quiere decir? Que ya a nivel nacional, por ejemplo, se tenga que sacar una norma específica en la cual todas las instituciones públicas, que es donde más vamos a encontrar nosotros los RAEs, residuos de artefactos eléctricos y electrónicos, tengan que hacer una revisión, un diagnóstico específico de las cantidades de RAE que puedan tener, un diagnóstico específico para determinar si todavía pueden ser utilizados y si simplemente ya se los puede dar de baja, también se tengan que realizar todos los procedimientos de utilizando la guía de baja de RAEs, utilizando la parte de la responsabilidad extendida del productor y principalmente utilizando la parte normativa que está relacionada a la ley 373, donde si nosotros hacemos el manejo específico de este tipo de sustancias, también se tenga que contener cierto tipo de permisos, como ser los operadores de los RAIs, como ser licencias ambientales para sustancias peligrosas, licencias ambientales para sustancias peligrosas de transporte. Dentro de las conclusiones principalmente que nosotros podemos señalar que el coprocesamiento en hornos rotatorios se erige como una herramienta fundamental en la gestión de COPS, ofreciendo una solución efectiva para la destrucción, al mismo tiempo promoviendo la sostenibilidad en industria cementera. Por otro lado, también el coprocesamiento en hornos rotatorios presenta una solución integral para la gestión de los RAEs, combinando la destrucción eficiente de contaminantes peligrosos y la recuperación de materiales valiosos, ¿no? Entonces es importante señalar de que nosotros podamos utilizar hornos rotatorios que a nivel nacional en cierto tipo de industrias ya lo tenemos, ya lo utilizamos. Por otro lado, también ofrece una solución efectiva para la destrucción de contaminantes orgánicos persistentes. Por otro lado, va trabajando con la combinación en la destrucción eficiente
de contaminantes peligrosos con la recuperación de materiales valiosos cuando nosotros trabajamos con la parte de preprocesamiento. Ahí vamos a hacer la parte inicial de lo que es la desmantelación, posteriormente la selección de materiales valiosos, vamos a decir, y separando de alguna u otra manera todo lo que se considere como peligroso. En este caso también el coprocesamiento se presenta directamente como una solución estratégica, ¿no? Y en este caso vamos a señalar que esta está relacionada principalmente con que se tendría que trabajar con combustibles y materiales, materias primas que son alternativas, es decir, que sea una etapa crítica para el éxito del coprocesamiento en hornos rotatorios. Por otro lado, el coprocesamiento de los RAE en la industria cementera es una solución integral que combina beneficios ambientales, económicos y sociales. Habíamos señalado todo eso, ¿no? Y al integrar estos residuos en el ciclo productivo, se promueve una gestión más sostenible de los RAE, en el cual se reduce la dependencia de materiales, de materias primas vírgenes y se minimizan de alguna u otra manera los impactos negativos en el medio ambiente. En este caso, principalmente la salud pública, principalmente con el apoyo de políticas públicas y algunos avances tecnológicos y colaboración interna, el coprocesamiento puede desempeñar un papel clave en la transición hacia una economía circular y global. Entonces, prácticamente, posteriormente, nosotros vamos a empezar a ver que ya se va a hablar mucho de la parte de la gestión de cualquier tipo de residuo con relación a la economía circular. Es decir, promover que nosotros podamos hacer una selección, poder hacer el tema de reuso, poder hacer el tema de reciclaje, utilizar este tipo de materias primas específicas en procesos también que sean específicos, pero por otro lado también la parte de coprocesamiento, ¿ya? Entonces, como podemos ver, son ciertos tipos de características a través de ciertos estudios que se ha realizado. Inicialmente, contar con diagnósticos específicos, saber la cantidad de AES que ingresa, saber la cantidad de RAES que producen, hacer una selección específica, trabajar con la parte de preprocesamiento y trabajar con la parte de coprocesamiento. Entonces, la parte de preprocesamiento actualmente en Bolivia se la hace de manera diferenciada con la parte de coprocesamiento. Ahorita, por ejemplo, una empresa cementera solamente se va a encargar de realizar el coprocesamiento. Por lo contrario, empresas que sean operadoras de residuos tendrían que estar relacionadas principalmente con un trabajo específico de realizar ciertos tipos de procedimientos, ¿no? ¿Qué es lo que nos está faltando también a través de este proyecto que les había comentado? Que por supuesto el día sábado vamos a tener una clase, una charla magistral respecto a ese tema, es que se tenga que trabajar, también habíamos dicho, con cierto tipo de modelos de negocios y también se cuenta con una guía de coprocesamiento. Se las voy a colocar también en el material de la cuarta semana, ¿ya? Entonces, si bien esta guía todavía no ha sido aprobada por una normativa específica, sí se la podría utilizar como algo referencial, ¿no? Para que nosotros podamos entender también y comprender qué tipo de procedimientos nosotros tenemos que realizar en el momento que nosotros definamos realizar una disposición final. No sé si hasta aquí tienen alguna consulta, por favor. ¿Alguna consulta? Sí, buenas noches. Una consulta. Dentro de las instituciones públicas para dar de baja bienes, al momento de hacer la disposición, la normativa nos indica que para dar de baja un bien se debe publicar 15 días hábiles en el SICOES para ver si alguna institución pueda adquirir alguno de estos equipos. Posteriormente, se vuelva a publicar otros 15 días hábiles. Posterior a estos plazos, el-
La norma me dice que la entidad debe proceder a la destrucción de estos equipos. Indica que se debe formar una comisión y proceder a la destrucción de estos. ¿Estaría correcta esta parte de la normativa? Muchas gracias por la pregunta. Es un tema que, digamos, hasta que existía la guía de baja de residuos de artefactos eléctricos y electrónicos, el procedimiento era el adecuado. Cuando aparece esta nueva normativa de que se tenga que hacer la publicación y que se tenga que incluso, bueno, lo ponen a publicar en el SICOES, podemos remitir directamente si hay algunos equipos que están en uso. Entonces, no es correcto que se diga con la destrucción, ¿no? Ahí hemos tropezado en algún momento con este tema, porque directamente se debería entregar a un operador de residuos para poder hacer el tratamiento de disposición final. ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo, qué se ha hecho en la práctica boliviana? Que se hacía que se podían hacer, se pueden hacer ciertos tipos de convenios con empresas operadoras. Y por otro lado, también no se va a dar el tema, por ejemplo, o el caso de cuando tú tienes ya un equipo que esté en desuso, tengas que entregarlo como donación, por ejemplo, ¿no? Entonces, o venta, perdón, como se puede entregar a la empresa como con un convenio, que es lo que en algunos casos se lo ha hecho, pero tú no lo podrías vender porque ya no se considera como un bien, ¿no? Como un activo fijo en este caso. Entonces, sí, esa pregunta es bien importante porque se ha tropezado con este tipo de proceso y procedimiento, que es el caso del proyecto de los residuos de artefactos eléctricos y electrónicos, porque en algunos casos algunas de las empresas ya habían entregado a estos operadores antes de que haya esta normativa específica de la publicación en el SICOES, que es algo que también puedo señalar que no ha sido coordinado con la instancia competente nacional, que es la que tiene tuición general, ¿no? No ha sido publicada, entonces ahí ha sido un pequeño tropiezo que ha dado, que incluso a muchas de las empresas o instituciones ha frenado. ¿Por qué? Porque ellos no van a tener los costos, por ejemplo, para poder hacer la parte de coprocesamiento o la parte de disposición final. Es el caso, por ejemplo, en Kobe, antes era, ahora es de La Paz, en el año 2014, dentro de las medidas de mitigación de la licencia ambiental, es decir, del estudio de evaluación de impacto ambiental que estaba aprobado, pasa que puso la parte de eliminación de desechos peligrosos como ser PCBs en el marco del convenio de Basilea. Entonces, realmente esa medida de mitigación no ha sido analizada o medida. Entonces, ¿qué ha pasado? $500.000 ha tenido que gastar antes la empresa Kobe, ¿no? Para poder hacer la parte de la disposición final, ¿no? Entonces, esa parte de la normativa es lo que actualmente está causando cierto tipo de problemas, a no ser que han habido ya cierto tipo de empresas o instituciones que han podido ya trabajar con cierto tipo de convenios con estas instituciones. No sé si he podido. Sí, muchas gracias. Perdón, no sé si tienen alguna consulta más. Y lo que yo les, bueno, la verdad es que estoy un poco delicada de salud, entonces yo les quería pedir, por favor, poder concluir un poco antes la clase. Y vamos a acabar un poco antes la clase. Lo que yo quisiera ahora, sin que haya el descanso, poder concluir con la parte que hemos quedado pendiente la anterior clase, que es mostrarles un poquito la parte del manejo de las páginas que están relacionadas a los convenios internacionales, ¿ya? Entonces, en este caso, voy a, por favor, no haríamos el descanso que habitualmente tenemos y yo voy a hacer, por favor, en este caso, perdón, vamos a compartir la pantalla
para que ustedes puedan conocer específicamente la parte que está relacionada con este tipo de convenios internacionales. Entonces, ¿me pueden ayudar a señalar si se puede ver la página? Por favor, no sé si se puede ver. Se ve, Inge. Ya, gracias. Entonces, habíamos señalado inicialmente que nosotros tenemos dos convenios que están relacionados con estos, con la parte de gestión de residuos de artefactos eléctricos y electrónicos. Y en este caso, vamos a iniciar por el convenio de Estocolmo. A ver, espero que podamos manejarlo. Pero si no, les voy a pasar el link y lo que yo podría hacer es pasarles un tipo video, ¿no? De cómo es que nosotros podemos ir trabajando con esta página del convenio de Estocolmo. Entonces, acá nosotros, por ejemplo, tenemos la parte del convenio de Estocolmo, ¿no? Nosotros podemos contar directamente con la parte del texto, si nosotros quisiéramos bajar. De todas maneras, dentro de del material complementario se les va a entregar, ¿ya? Esta información para que ustedes lo puedan revisar. Entonces, un poco complicado realmente la parte de la señal. Y bueno, entender también que esta página es una página que se lo utiliza mundialmente, ¿no? Entonces, es importante que nosotros podamos ver cómo es el manejo, no me estoy pudiendo, la verdad. Pero bueno, nosotros cuando vemos la parte de la convención, por ejemplo, ¿no? Nosotros podemos ver, por ejemplo, que aquí vamos a tener todas las actividades que se van a realizar. ¿Qué es lo que ha pasado? Cada 2 años existen reuniones mundiales de estos convenios. Entonces, ¿qué yo les recomendaría? De que ustedes puedan un poco revisar esta página para poder buscar información específica en la cual ustedes tengan que contar. Entonces, dicen próximas reuniones, por ejemplo, que se puedan tener. Entonces, miren aquí, capacitación nacional sobre aplicación del convenio de Basilea y las enmiendas de residuos plásticos en Ruanda, ¿no? Entonces, ¿qué va pasando? Esta es una secretaría, ¿no? Ejecutiva específicamente, en la cual esta secretaría recibe donaciones de diferentes países del mundo, principalmente que son desarrollados. Estas contribuciones que se pagan de los países desarrollados, principalmente son como un pago para que los países que son en desarrollo o en este caso principalmente eh, tengan que trabajar con proyectos específicos para hacer una gestión ambiental adecuada, ¿ya? Entonces, es importante que ustedes puedan directamente ver este tipo de información que se pueda tener, ¿no? Entonces, si nosotros buscamos también dentro de esta página, nosotros podemos encontrar que vamos a ver incluso los informes de las reuniones que se han realizado. Y por otro lado, también al ver este tipo de informes, ahí está un poquito, ya me está queriendo ver. Aquí lo que yo quiero entrar aquí es a la parte de los contactos país. Cuando nosotros entramos a la parte aquí, más bien está funcionando, de los contactos país, nosotros podemos, por ejemplo, ver de cada uno de los países, en el tema de Basilea estoy logrando ingresar, los países qué autoridades competentes tienen. No es que nosotros podemos directamente direccionar. Estas autoridades tienen que estar acreditadas por Cancillería, es decir, son autorizadas para que puedan responder cualquier tipo de información, cualquier tipo de trámite principalmente. Y por otro lado, también es importante que, por ejemplo, nosotros podemos ver acá, creo que ya está cargando, ¿no? Entonces nosotros tenemos aquí directamente contactos de país, ¿no? Entonces nosotros podemos entrar, a ver un ratito, pero nosotros hacemos la búsqueda por los países, ¿no? Por otro lado, también si nosotros podemos hacer un manejo de esta página,
podemos determinar o ver que estos países, por ejemplo, cuántos países, por ejemplo, a la fecha han firmado y han ratificado estos convenios internacionales. Por otro lado, también, a través de la firma de estos convenios internacionales, cuántos están trabajando de manera efectiva, porque, por ejemplo, cuando nosotros nos vamos a la pestaña de contactos país, perfiles de países, nosotros tenemos la parte también de los informes nacionales. Nosotros hacemos la búsqueda de los informes nacionales, entonces vamos a poder ver, interesante, porque vamos a poder ver toda la información, trabajos, proyectos que se han podido realizar a nivel nacional en el marco del cumplimiento. Es decir, bajo el proyecto del que les comentaba, gestión ambiental adecuada de bifenilos policlorados, se ha hecho una eliminación de casi 400 toneladas de bifenilos policlorados. Entonces, quiere decir que estos informes están colgados y tienen que ser entregados. Ahora, por ejemplo, tenemos aquí los países, se debe poder ver. Aquí tengo, por ejemplo, quiero llegar a Bolivia. ¿Dónde está Rol? Brasil, un poquito antes. Pues, ¿no? Entonces nosotros podemos ver Rol Belice, Benín. Aquí tienen Bolivia, Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, nosotros tenemos acá, por ejemplo, ¿quién es la autoridad? Yo les decía que la autoridad competente en este caso es específicamente el viceministro o viceministra de Medio Ambiente. Como nosotros podemos ver, aquí está el rol, autoridad competente del Convenio de Basilea, punto focal del Convenio de Basilea. No solamente es la persona que le va a llegar información o la persona de contacto, sino es la autoridad que puede firmar cierto tipo de permisos de acuerdo a los convenios, ¿no? Autoridad Nacional designada para Productos Químicos y Plaguicidas del Convenio de Rotterdam también es punto de contacto oficial del Convenio de Rotterdam y punto de contacto oficial del Convenio de Estocolmo. En este caso, señalar que bajo el Convenio de Estocolmo no se trabajan con ningún tipo de permisos, pero bajo el Convenio de Basilea y Convenio de Rotterdam sí se trabajan con cierto tipo de notificaciones de exportación o notificaciones de consentimiento previo fundamental. Y en este caso implica también, por eso que acá solamente cuando ven punto de contacto oficial del Convenio de Estocolmo. Y es importante, ¿por qué? ¿Por qué es importante? Porque nosotros de alguna u otra manera podemos ver que directamente podemos hacer la remisión incluso por correos electrónicos. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, a nivel nacional referirnos a la autoridad, nosotros tenemos la información nacional, pero también tenemos correos electrónicos, ¿no? Donde principalmente trabajamos como BMA Bolivia, Gmail, es un Gmail. Este es un BMA Bolivia institucional, a veces hay problemas con los correos, y se tiene el contacto de la misión permanente, ¿no? En Suiza, Ginebra, se cuenta con una persona específica, ¿no? Que es la designada principalmente para que pueda realizar cierto tipo de contactos o ser un punto focal con todo lo que está relacionado a la parte de Naciones Unidas, ¿no? Es la embajadora en este caso. Entonces, si nosotros queremos hacer rutas, nosotros tenemos que buscar directamente aquí quién es la persona del punto focal, comunicarnos con ella y hacer la comunicación que nosotros quisiéramos saber o directamente qué información nosotros requerimos saber de esto. Entonces, por otro lado, también nosotros podemos ver en este caso, como les decía, los informes y decisiones que se han podido realizar. Esperemos que cargue. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros aquí tenemos reportes, ¿no? De decisiones o informes. ¿Por qué decisiones? Porque considerando que son países parte, en muchos casos se trabaja a partir de cierto tipo de decisiones. Es decir, en estas reuniones mundiales
se entra en un proceso de votación donde se puedan definir cierto tipo de parámetros. En estos convenios internacionales, en el marco del convenio de Basilea, por ejemplo, se tomó una decisión de que se debería trabajar con un acuerdo internacional que sea diferente al de sustancias químicas, no para específicamente plásticos. Entonces, actualmente se encuentra en un proceso de negociación, ¿no? Es decir, cómo se va a estructurar este convenio, qué secretaría, bajo qué forma va a trabajar, ¿no? Entonces es importante que se pueda hacer una revisión. Obviamente es mejor empezar de atrás para adelante, porque van a haber algunas reuniones específicas que estén más relacionadas a la parte tecnológica y más actual, ¿no? Entonces, nosotros tenemos acá interesante primera reunión de la conferencia de Basilea y nosotros podemos hacerla, podemos descargarla, ¿no? Directamente en los marcos que nosotros necesitemos. Otro tema importante que yo quiero que vean es, por ejemplo, la parte, ustedes tienen aquí, la parte de enmiendas. Miren que para la parte de Basilea nosotros trabajamos con directrices técnicas, específicamente estaba viendo para Mercurio en algún lugar, ¿no? Entonces, ¿dónde está puesta? Entonces, este tipo de información se ha ido definiendo, ¿no? Trabajar, digamos, con, por ejemplo, vertedero especial diseñado e incineración. Entonces, si ustedes buscan información, lo que yo les recomendaría es que la información que busquen sean a partir de estas páginas oficiales. ¿Ya? Por otro lado, miren, acá ustedes tienen para pilas usadas, pequeño grupo de trabajo. Se está trabajando con ciertos tipos de investigación. Se está trabajando con neumáticos de desecho, ¿no? Se está trabajando con códigos del sistema armonizado que les decía, el sistema globalmente armonizado es específicamente para códigos, ¿no? O pictogramas en los cuales ustedes tengan que demostrar la peligrosidad. Aquí tienen la parte de las características de peligro, tienen la parte de la asociación de residuos domésticos, ¿no? De alguna u otra manera, eh, en algún contexto, los residuos de artefactos eléctricos y electrónicos eran considerados como residuos domésticos, ¿no? Por otro lado, tenemos algún tipo de enmiendas. Aquí está el tema de los residuos de mercurio, directrices técnicas, ¿no? Y algunas reuniones. Entonces, como pueden ver, ustedes van a encontrar mucha información que no solamente les va a servir para el tema de RAE, sino conozco, de acuerdo a lo que ustedes se han ido presentando, sé que hay muchas personas que trabajan también con el tema de residuos de manera general. Entonces, ustedes pueden encontrar cierto tipo de información que les puede servir. Lo que yo quiero ver es la parte de los informes nacionales. Eso es lo que quiero. Aquí debe estar. Contactos, perfiles de países. Aquí tienen ustedes, a ver si puedo entrar, está medio raro. Informes nacionales. Entonces, pasa que cuando nosotros hacemos la parte de los revisión de los informes nacionales, también nosotros tenemos, en el marco del artículo 13, por ejemplo, manda y obliga a que los países tengan que presentar sus informes, en el caso de Basilea, cada año, hasta cada 31 de diciembre, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que revisar, por ejemplo, el tipo de información que nosotros tengamos que realizar. Por otro lado, también archivos de informes nacionales. A ver, vamos a ver acá poquito la página ha sido actualizada por lo que estoy viendo. Hay mucha información, archivos de informes nacionales. ¿Qué es lo que pasa? Que se hace un cargado específico, ¿ya? Y a través de esto es que nosotros podemos ver. Informes nacionales, sistema energía. Ay, quiero entrar al sistema de informes electrónicos. Espero que pueda verlo. Un poco lento. Entonces, nosotros tenemos los informes individuales. Ay, y como se puede ver, nosotros tenemos los informes hasta el año 2021, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos que ir haciendo la revisión de esto. Por ejemplo, si nosotros queremos entrar a Bolivia, nosotros podemos revisar también qué información se tiene. Esta información ha sido cargada en el año 2023, ¿ya?
porque se carga después de posterior a un año concluido el año. O sea, este año se va a hacer el cargado del informe nacional 2023, por eso es que nosotros estábamos viendo hasta el 2021. Sin embargo, un poquito revisando, puedo ver que el año pasado no ha sido, por ejemplo, entregado este informe nacional. Entonces, ¿qué implica? Que es un incumplimiento específicamente país, ¿no? Hay cierto tipo de incumplimiento en este caso, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver directamente este tipo de informes que nosotros podemos ver. Y en este caso, principalmente, nosotros tengamos que definir específicamente cierto tipo de los llenados. Entonces, a ver si podemos chequear el problema, es que, se lo puede ver, ¿no? Entonces, el informe del año, por ejemplo, nosotros lo podríamos ver. En este caso, por ejemplo, en el año 2021, el viceministro de Medio Ambiente era el señor Magín Herrera. Información que se tenga que tener. Nosotros podemos hacer la exportación al Excel también de toda esta información, ¿no? Entonces se va viendo más o menos, aquí también dice, punto focal designado del convenio de Basilea, desea actualizar la información, por otro lado, se tenga que cargar algún tipo de documentos, ¿no? Entonces, eh, creo que yo estoy con el usuario que anteriormente manejaba, donde yo podría hacer el llenado de esta información, ¿ya? Por ejemplo, nosotros vemos aquí la parte de residuos controlados para fines de movimiento ¿cómo se dice? Transfronterizo. En este caso dice, ¿existe una definición nacional de residuos? Sí. Entonces, ¿qué se tiene que basar en este caso? Información específica que esté relacionada, por ejemplo, con una normativa. No es que yo tenga que agarrar cualquier tipo de información. Entonces, yo tengo que buscar la definición. Entonces, esto está en el marco del artículo 5 de la ley 755, donde nosotros tenemos la definición de residuo, ¿no? Y yo tengo que basarme con información que sea realmente adecuada también. Por otro lado, tenemos aquí la parte de existen desechos que no son peligrosos, pero que requieren una consideración especial. Cuando son sometidos, no. Entonces, nosotros podemos ver en este caso, eh, por ejemplo, todo tipo de información que está relacionada a la parte de desechos peligrosos, cantidad de residuos, por ejemplo. ¿No? Entonces, toda la información, pero que se suba acá, tiene que ser fundamentada. No puede ser que yo pueda hacer un supuesto, ¿no? Sino la información que tiene que estar cargada acá tiene que tener una base principalmente de información que sea real, ¿no? Entonces, ustedes en algún caso pueden hacer, aquí está por categorías, por los años, seguramente vamos a poder ver un poquito el cargado. Imagínense, de Basilea nosotros tenemos información en este sistema a partir del 2000, ¿no? Pero anteriormente este tipo de información se lo mandaba en documentos tipo Excel. Y la Secretaría lo que ha ido haciendo es directamente cargar la información a esta página, ¿no? En el 2013 se tiene 53 toneladas métricas de cantidad de residuos peligrosos, ¿no? Es decir, generados y exportados. En este caso, el 2014, 200, el 2015, 27. Y ya no se ha hecho más exportación de desechos peligrosos hasta el 2021. Pero acá ya tendría que haber la información del año 2022, 23, donde se habría realizado la exportación de bifenilos policlorados, que es parte estratégica de un proyecto, ¿no? Aquí hay algo interesante donde dicen las últimas gestiones no se realizaron exportaciones de desechos peligrosos y bueno, y como lo hemos hablado anteriormente, por la falta de normativa, falta de conocimiento de procedimientos, pero también podríamos decir por los costos elevados que este contiene, ¿no? Entonces nosotros podemos ver principalmente que se pone toda la información que esté relacionada al cumplimiento del convenio de, en este caso, Basilea.
Y nosotros también podemos descargar el cuestionario en este caso. Entonces, también pasa que si nosotros vamos a hacer el cambio de, por ejemplo, si nosotros desea actualizar la información, sí, entonces pasa que se podría empezar a hacer la modificación de la información, ¿no? Entonces, en este caso, hay personas autorizadas para hacer este cargado. Por ejemplo, yo ya no trabajo en el Ministerio de Medio Ambiente, entonces yo no podría realizar el cargado, ¿ya? Entonces, eso es en el marco del convenio de Basilea, que ustedes pueden ver información. Imaginen acá, o miremos acá, que nosotros tenemos informes nacionales del año 2023, ¿no? Entonces, estamos hablando de 2 años después, ¿no ve? Y nosotros, en este caso, podemos ver, por ejemplo, que, por ejemplo, los informes nacionales del convenio de Basilea, en este caso, miren directamente acá, no ha sido llenado por el país. Si ustedes pueden hacer una revisión, vamos a hacer de cualquier. Voy a hacer ampliando un poquito el zoom. Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, el país, Argentina. ¿Cuándo ha presentado su informe? El 31 de diciembre. 24 de diciembre del 2024, ¿no? Acá, por ejemplo, es el 20 de enero, Barbados. Puede llenar, pero lo que pasa es que ya es un incumplimiento país, ¿no? Entonces, nosotros, la recomendación es partir de información más actual, ¿ya? El convenio de Estocolmo también que les voy a mostrar está funcionando nomás esto. En el convenio de Estocolmo nosotros vamos a encontrar la misma lógica. La diferencia, por ejemplo, es que los informes nacionales em, directamente son entregados cada 4 años, ¿ya? Entonces, esta información es recabada, pero ojo, que tiene que también tener cruce de información con los otros convenios, Estocolmo, Rotterdam y Minamata, ¿ya? Entonces, ay, está tardando un poquito. Entonces, el convenio de Estocolmo va a presentar similar información, no va a presentar los reportes de informes que se habrían realizado y a partir de estos de este tipo de información ya se tiene que hacer la terminación directamente de toda la información. A ver, esperaremos unos segundos, por favor. ¿Algún comentario de este tipo de página que más o menos van a disculpar, pero no estoy pudiendo unirme directamente? No sé si tienen algún comentario en particular. Pero lo que yo les recomiendo es que puedan hacer la visita. Hay que ser curiosos un poquito, ¿no? Con el tipo de información que nosotros podamos tener acá en estos tipos, porque no se olviden que estos convenios internacionales también están relacionados con la parte de eh, todas las obligaciones que puedan tener los países. Entonces, este tipo de convenios van a bajar cierto tipo de directrices internacionales para que nos puedan ayudar específicamente a trabajar con la parte de la parte, digamos, de cierto tipo de información que nosotros podamos tener. Ahora, en el tema de plásticos, les decía, Estocolmo voy a ver si puede cargar. Principalmente, nosotros vamos a poder, es a través del programa de Naciones de Medio Ambiente también, y podamos ver, digamos, que ya se encuentra en la quinta reunión, ¿ya? Entonces, igual son páginas que nosotros nos pueden servir. Yo les voy a copiar esta página. Creo que ya les he copiado o quisieran que les pase al WhatsApp, tal vez, ¿no?
tengo WhatsApp, pero voy a ver la posibilidad de que puedan ustedes descargar esta página, por favor, ya en el Zoom, cosa de que ustedes puedan tener también este tipo de información. Creo que no. Yo les voy a pasar esta página, ¿ya? Entonces, Estocolmo, que está tardando un montón. Otra cosa muy importante, como les decía, esta es, lo que pasa es que las reuniones, ya podemos hablar que son cinco, ya son 5 reuniones grandes, pero en las cuales se puede trabajar a través de sesiones con grupos de expertos, de expertos, ¿no? En este caso, por ejemplo, en la República del Corea ha sido la última reunión y lo mismo, es más o menos la misma parte, ¿no? Entonces nosotros podemos ver, por ejemplo, que tenemos un comité intergubernamental de negociación. Eso se refiere a lo que es el INC, Inc., ¿no ve? Comité Intergubernamental de Negociación, ¿no? Entonces, el informe del Comité Intergubernamental de Expertos, esto está trabajado a nivel de todos los países del mundo, ¿no? Entonces aquí tienen una explicación, por ejemplo, del INC 5.2 que ha sido realizada, ¿no? El 5 al 15 de agosto de 2025 en Suiza, por ejemplo. Entonces se van trabajando con cierto tipo de trabajos. A mí me parece interesante que ustedes también puedan hacer una revisión de este tipo del tratado. No sabemos si va a ser acuerdo o no sabemos si va a ser un convenio internacional. Al ser un convenio internacional, ya principalmente implica de que tenga que tener cumplimiento obligatorio. Lo que es en el caso de un acuerdo internacional, todavía puede servir como directriz técnica que yo pueda ir utilizando, ¿ya? Entonces, más o menos de esta manera es que se va trabajando de alguna u otra manera específica con esta parte de información. Entonces, yo les voy a pasar aquí la página del nuevo tratado de plásticos. ¿Ustedes tenían conocimiento de este tipo de tratado para subir su participación fuera del 100%? ¿Tenían conocimiento o no tenían conocimiento? ¿Alguien conocía este tipo de información? Ya, entonces, nosotros podemos ver, por ejemplo, que toda esta información tiene sinergia, ¿no? Esto es, por ejemplo, las reuniones que se realiza. Lo mismo, acá podemos ver las personas que son como puntos focales, las autoridades. Está un poco lento, pero creo que ya. Entonces, nosotros podemos ver los contactos país, podemos ver de alguna u otra manera también la parte de información técnica que yo requeriría, ¿no? Liberaciones intencionales de COPS, liberaciones de COPS no intencionales, por ejemplo, ¿no ven? Sitios contaminados con COPS. Entonces, es interesante que ustedes de alguna u otra manera también puedan entender. Nosotros hemos hablado de los, específicamente, ¿no? Tarjeta de circuito impreso, los PIFOS, los PVDs y los HBD, que principalmente estos se pueden encontrar también en residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces, podemos ver un poquito, ¿no? Ya un poco curiosear, como quien diría, un poquito la parte de estos convenios internacionales, que yo sí les recomendaría porque nosotros vamos a encontrar información realizada por expertos de cada uno de los países. ¿Ya? Entonces, tenemos lo que son las enmiendas, tenemos qué pasa que este convenio internacional inicia con los 12 primeros COPs y estos 12 primeros COPs están relacionados directamente a plaguicidas. Y estos plaguicidas en Bolivia se los conocía como la docena maldita. Entonces, ¿qué pasa? Han debido escuchar alguna vez ustedes cuando escucharon el tema de plaguicidas que estos COPs estaban relacionados principalmente con el que principalmente que los países tenían que hacer directamente una disposición final. ¿Ya? Entonces es interesante, como les digo, que ustedes puedan trabajar
con este tipo de información. Aquí tienen también la parte de acuerdos ambientales multilaterales, por ejemplo, lo que es el PENUMA, lo que es la FAO, centros regionales, que es algo tan interesante porque a nivel internacional también se tiene con centros regionales. Los centros regionales principalmente están relacionados, por ejemplo, en Bolivia, perdón, en Latinoamérica, nosotros tenemos el de Brasil, Uruguay, Panamá, México, y aquí también debería estar, bueno, no, en el marco de Estocolmo no tenemos en Argentina, pero sí tenemos en este marco. Si nosotros entramos con los centros regionales, por ejemplo, en Basilea, sí vamos a poder determinar que se tiene un centro regional también que se encuentra en Argentina. Entonces, interesante porque estos centros regionales trabajan específicamente con expertos específicos que ayudan a los países a nivel de las regiones a dar cumplimiento a estos convenios internacionales. No sé si tienen alguna respuesta o, perdón, consulta al respecto. ¿Alguna consulta? Y comentarles también que a través de la plataforma, este fin de semana, ustedes ya van a tener la primera evaluación de los temas uno y 2, por favor. Otro tema importante es que el día sábado vamos a tener una charla magistral de una de las personas que ha trabajado mucho en el tema del proyecto de gestión ambiental adecuada de RAES con contenidos de COPS. Entonces vamos a poder ver un poquito de una primera experiencia de cómo se ha podido trabajar. El lunes también, por favor, no se pierdan la clase porque vamos a tener charlas magistrales que estén relacionadas a la parte de los modelos que se han utilizado para la parte de coprocesamiento, y vamos a poder también tener la parte de lo que está relacionada con UMSA circular. En este caso, toda la parte que ya en este caso podemos señalar que la parte de academia, es decir, universidad, ya estaría trabajando con el aprovechamiento de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos con el caso UNSA circular, ¿no? Entonces vamos a poder ver que vamos a tener cierto tipo de información que es muy importante para nosotros, ¿ya? Entonces, voy a terminar un poco la clase antes, van a disculpar, y, nos veríamos el día sábado, por favor, a las 9 de la mañana. Muchas gracias. Gracias, hasta luego, Inge. Hasta luego, Gracias, buenas gracias. noches. Buenas noches.